Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Aquí estamos en una semanita con algunas actividades en la Cámara de Diputados y también interesantes audiencias en la Cámara de Senadores, donde se busca darle ingreso finalmente y formalmente a más de 47 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales en el contexto del Foro Federal, que es el que entiende el Senado de la Nación. Algo que es muy importante, aunque tiene que ver con otra Cámara, principalmente porque, bueno, hay mucha subrogancia en el Foro Federal, hay una imposibilidad histórica muchas veces para poder nombrar acuerdos, para poder nombrar jueces y fiscales, y hay mucha vacancia que lo que hace es demorar, en definitiva, la posibilidad de la resolución de la justicia, puestos claves en cámaras federales penales, puestos claves también en juzgados federales de las distintas provincias. Así que importante este proceso que va avanzando. Lo mejor igual es que lleguen al recinto y se aprueben, ¿no? Porque lo que hacen ahora es convocar a quienes ya cumplimentaron con el proceso que se dio en el Consejo de la Magistratura, los exámenes, la selección, la preselección, la elevación, incluso el Poder Ejecutivo, la lista enviada por el Poder Ejecutivo, y a mediados de abril, cuando se dio la última sesión donde hubo resolución en la Cámara de Senadores, se aprobó el ingreso de estos 47 pliegos, pero hay un montón más que quedan todavía para ser aprobados. En esa misma sesión se habían aprobado también la designación de jueces y fiscales, principalmente para Santa Fe, para varias ciudades de la provincia de Santa Fe, para Córdoba y para la ciudad de San Nicolás aquí en la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, todo vinculado a lo que en su momento se estaba discutiendo allá por el mes de abril respecto a la preocupación por los ataques narco en esa zona de lindero al río Paraná. Así que hay poca actividad, pero hoy actividad importante. Hoy hubo un dictamen, ya lo vieron en los programas que nos anteceden, para conocer cómo ha sido el dictamen sobre violencia digital, para incorporar la caracterización de violencia digital a la 26485. Falta todavía que otras comisiones avancen en esa línea, pero hoy las diputadas de los diferentes bloques les reclamaron a los varones diputados que se sienten también a discutir este tipo de violencia que afecta principalmente a las feminidades y sobre todo a las mujeres jóvenes que en la discusión en las redes sociales muchas veces son agredidas y también difundidas sin consentimiento imágenes íntimas, y sobre eso se quiere legislar. Falta un largo trecho todavía igual, pero un pequeño paso se ha dado en el día de hoy. Lo mismo se espera para mañana y pasado, que también hay convocadas algunas comisiones que las iremos analizando a lo largo de la jornada del día de hoy. Así que voy a saludar a mis colegas y mis amigos que están aquí ya sentados, como dice uno de los diputados, en el plató. ¿Cómo andan? Plató, qué lindo término. ¿Qué tal, Claudio Mardones? Muy buenas tardes, Amanda Alma. ¿Cómo le va? Bien, Bienvenida muy bien. al plató, luego de presentar el programa. Esperen que me siento un poco petiza. Bienvenida al plató. Bienvenido a usted también Muchas en este gracias. martes, donde hubo una comisión, sin duda, pero no hubo juicio político, quedará para los próximos días. Y es que tenemos una agenda que está muy movida, con protagonistas muy importantes de la Cámara de viaje en China, así que me parece que eso también impacta un poco dentro de todo lo que está pasando afuera del Congreso y que impacta directamente en las dos cámaras. Gaby Vulcano, bienvenida, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, un poco repuesta después del fin de semana largo ya a esta altura. Sí, estamos más descansadas. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, un hermoso fin de semana. Decíamos, una serie de comisiones una comisión que se juntó hoy. Mañana hay varias otras comisiones que van a estar reuniéndose, pero sin duda lo más importante es la comitiva china, ¿no? Ese viaje que emprendió el ministro de Economía, pero con la particularidad de llevarse también a Máximo Kirchner, diputado nacional. Sí, invitó a Máximo Kirchner, algo muy poco usual porque en general el diputado y líder de la Cámara no suele viajar afuera del país, y en un viaje muy importante para el ministro de Economía, Sergio Massa, que también fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Así que bueno, hay bastante expectativa en el gobierno en general por los resultados de este viaje, en un momento donde, bueno, todas las miradas están puestas, por un lado, en la economía, en el marco de lo que también es una campaña electoral, ¿no? Y donde el oficialismo está viendo cómo, de alguna manera, reponerse
para ser más competitivo en las próximas elecciones. Sí, falta poco tiempo para que se definan las candidaturas, para que se definan ya las alianzas también, 20, 25 días nada más contando. Y interesante también porque en el viaje a China, en la comitiva, vimos por lo menos en la foto, no solo Cecilia Moró, sino también el diputado Diego Sartori, de la provincia de Misiones. El rubirismo también puso un enviado a China. Sí, supongo que también eso debe tener mucho que ver con el desarrollo científico-técnico que tienen ahí en Misiones, con ese mini MIT que tienen en la Universidad Nacional de Misiones, que quieren, bueno, darle un desarrollo mucho más potente. A ver que nos cuenten después cómo les va con esa relación, porque no es fácil la alianza con China, ¿no? En términos de que hay mucho trabajo hecho desde el Ejecutivo Nacional, pero también las provincias van tratando de construir relaciones directas con China. Totalmente. 2 días en Beijing, 2 días en Shanghái, 3 días en Beijing. Esa es la agenda. Una parte de lo que tiene que ver con el capítulo económico de la relación bilateral, y en el medio, mientras van viajando, mucho se dice de que estarían negociando algunas definiciones electorales en un momento en donde además arrancamos esta jornada con la versión en potencial también de que Eduardo Guado de Pedro sería uno de los candidatos que tendría el respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un momento en donde yo creo que las señales surgen en Buenos Aires, pero a la vez también van a seguir saliendo desde allá. Claro que no solamente van los principales dirigentes del Frente Renovador, algunos de ellos con funciones específicas en la cartera de Economía y también en la cartera de Transporte, sino especialmente en lo que tiene que ver con la conducción de la organización La Cámpora, que también hay dirigentes de mucho peso allá. Entiendo que eso implicará también que, al menos del Senado, estén con una oreja puesta en cómo avanzan esos diálogos. Efectivamente. Vamos a estar conversando también de esto con algunos diputados de la Nación. En este sentido, le damos la bienvenida de esta forma a nuestro primer entrevistado de la fecha. Le agradecemos al diputado Lucas Godoy, del Frente de Todos, de la provincia de Salta, por este ratito, y además presidente de la Comisión de Legislación General. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Amanda, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un placer charlar con ustedes. Bueno, contanos un poco, fue hace ya un par de semanas, pero contanos un poco las repercusiones de las elecciones en la provincia de Salta, tu análisis sobre el proceso electoral. Es una de las provincias que ya se señalan como justamente las que han cumplimentado el proceso de elecciones, y se las mira también en relación al impacto de los oficialismos en ese sentido. Y siempre se intenta trasladar todo al ámbito nacional. Vos en Salta sos parte de la oposición, digamos, y preguntarte cómo es ese proceso también que se da en esta articulación con lo nacional. Sí, tenemos varios puntos en desacuerdo, en oposición con el gobierno provincial. De hecho, hoy hay una serie de protestas y marchas de sectores de docentes, educación y de sigud. Ayer alrededor de 20.000 personas en la calle, entre 15.000 y 20.000 personas en la calle, básicamente no agremiadas, los autoconvocados que se denominan, y los errores de los gobiernos, que lo repitieron gobiernos anteriores, ¿no? El de Urtubey, el de Romero, de no recibir a sectores que no se sienten representados, en este caso por esos gremios, y que buscan otro tipo, o que plantean otro tipo de reclamos, y la falta de diálogo y conversación me parece que genera, que va logrando que esa protesta crezca incesantemente. De hecho, hubo una serie de represiones, la intervención de una jueza criminalizando la protesta, que provocó más enojo todavía. Recién estaba viendo que la legislatura salteña acaba, o por lo menos la Cámara de Diputados de Salta, acaba de aprobar una especie de ley de regulación de la protesta. Es algo no solamente inconstitucional, algo inconstitucional, porque tiene muchos ribetes inconstitucionales, e inaplicable. Cuando surgen distintos reclamos, sobre todo masivos, lo que tenés que hacer como gestión es someterte al diálogo constante, ¿no? Incesante, que aunque te parezca tedioso o pienses que no tiene razón, tiene que haber
Efectivamente. Bueno, me parece que los resultados, bueno, ya lo han visto ustedes, el oficialismo ha triunfado, el peronismo en Salta se ha transformado, perdón, ¿no? Pero una especie de trosco peronismo donde todas las distintas vertientes del peronismo divididas en 4 o 5 frentes, incluido el propio oficialismo, donde el PJ está dentro del esquema del gobernador Sáenz. Se eliminaron en su momento, se suspendieron las PASO, provocó una especie de conformación de elecciones con colectoras o de ley de lemas, que en definitiva determinó que, si bien fue reelecto con un 47% el gobernador, hoy el 95% de la legislatura y de la mayoría de los consejos deliberantes está compuesta por representantes del oficialismo, lo que no se condice la realidad de la intención del voto de la gente, porque en definitiva más de un 50% no votó a favor de ese proyecto. Pero bueno, esto también tiene que ver con errores de la oposición, no se puede solamente mirar lo que hace el oficialismo, sino también hacer un análisis introspectivo. Pero más allá de este tema, me parece que cuando la gente va y decide, bueno, en definitiva es momento de escucharla, de hacer análisis críticos, autocríticos, pero también saber que no significan cheques en blanco, ¿no? Digo, más allá de que la sociedad acompañe un proyecto o una gobernación en este caso, bueno, una intendencia en el caso de Salta fue al revés, perdió la actual intendenta, vinculada al romerismo, a Cambiemos, pero también perdió con un representante del oficialismo. Aun cuando haya votación no son cheques en blanco, y día a día vos te tenés que revalidar, y bueno, tampoco te permite ejercer ningún tipo de acto que roce lo inconstitucional como el que acabo de describir. Así que vamos a ver qué pasa. Difícil. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, venimos de un escenario en donde Salta se concentró la atención electoral a partir de la reelección del gobernador Gustavo Sáenz. Cuéntenos, por favor, cómo se han ido incrementando estos conflictos para que Salta ahora esté en la atención nacional, pero por las masivas movilizaciones que han venido sucediéndose. Bueno, lo que le decía recién, falta de diálogo. Nosotros instamos en su momento al diálogo. Yo he sido legislador provincial, he sido parte de un oficialismo al que también en su momento le pedimos diálogo y reclamamos y reprochamos las mismas conductas que hoy estamos reclamando y reprochando, pero desde la oposición, con el gobierno anterior, con el gobierno de Urtubey, donde hay una similitud y hasta de ministros parecido, ¿no? Con ese gobierno que intervinieron en los mismos procesos. Es eso, básicamente. Cuando vos dialogás con los sectores que se autoconvocan, que no se sientan representados o que no están representados porque no están agremiados a un determinado sector, pues en definitiva es lo más sensato que podés hacer. Cuando soslayás la protesta, cuando evitás sentarte en una mesa, cuando pensás que cualquier cosa que hagan o digan tiene que ver con pedidos caprichosos o posiciones caprichosas, va a ir pasando esto, y sobre todo si en un momento dado criminalizás la protesta, ¿no? Que es lo que sucedió en Salta en la intervención de una jueza con fundamentos, yo te diría, bastante arcaicos, ¿no? Del siglo XIX más o menos, porque planteaba que la libre circulación y la intimación a algunas de los docentes y sectores de la salud que habían protestado era suficiente como para detenerlos. Bueno, eso provocó distintos tipos de agresiones, intervención de la policía, algún tipo de represión, y masificó más la huelga y la protesta. Hoy tenemos el día de hoy y de ayer hubo un paro de actividades de casi el 100%, sobre todo, particularmente en las escuelas públicas. Sí, con un alto acatamiento. Por eso se lo preguntaba, porque algunos especulan con que la respuesta del gobierno provincial era una hasta que llegara el momento de las elecciones, y cuando concluyera el proceso electoral era previsible que pudiera suceder una cosa de este tipo, es decir, con un gobierno provincial que los canales de diálogo están obturados y que en ese contexto hay un alza de conflictividad. ¿Usted lo ve así? No sé cuáles fueron las respuestas que le brindaron, porque no formé parte de esas reuniones previas a las elecciones,
Sí sé que hace más de un mes que se están dando este tipo de reclamos y de protestas y de pedidos de diálogo por parte del sector de educación y de salud. Lo sé además también porque intervienen en el transcurso de ese tiempo, se aprobó, se promulgó en realidad un proyecto que, entre otros, habíamos impulsado en el Norte Grande, que tenía que ver con la exención de ganancia a las horas guardia. Esto, por supuesto, fue recibido con mucha alegría, digamos, por parte de los sectores de salud. Y entonces estuve charlando con ellos, no con el sector docente que empieza luego. Pero probablemente suceda esto. Lo que sucede es eso, es una falta de diálogo. Y más allá de un resultado electoral, está claro, bueno, esto lo está demostrando, que no son cheques en blanco. La sociedad no otorga cheques en blanco, ¿no? Puede confirmar un rumbo, puede plantear una mayor confianza o no optar por una alternativa, pero finalmente vos tenés que ir receptando las distintas demandas de una forma u otra. No es cotidiano que aquí en Salta haya cortes de calle, de ruta, no sucede cotidianamente, ¿no? Esto son excepciones. Y la masividad de este reclamo me parece que tiene que llevar desde mi punto de vista, un solo camino. Es sentarse a dialogar y consensuar y acordar y negociar, porque de eso se trata también. Lo peor que podés hacer es soslayar y reprimir. Porque si no, es peor, porque finalmente, detrás de todo esto, detrás de una actitud caprichosa, los docentes no están en las escuelas, los servicios de salud no están, si bien son servicios imprescindibles, entonces lógicamente tienen guardias, etcétera, pero si no están en las escuelas los docentes y no está totalmente cubierto el sistema de salud, quien está perjudicada la gente, los chicos que no van a clase hace mucho tiempo, y eso genera un mal humor social y por supuesto un perjuicio social más generalizado. ¿Qué tal, diputado? Gabriela Vulcano lo saluda. Quería consultarle qué le pareció el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto del 25 de mayo y qué análisis hace del escenario electoral que queda por delante en cuanto al tema de las candidaturas presidenciales. Estuve en la plaza, con mucho placer estuve en la plaza. Cristina siempre tiene palabras, siempre está pensando, desde mi punto de vista, en cuestiones macro, ¿no? En políticas públicas, entre otras cosas, algo que yo vengo impulsando hace 3 años, que tiene que ver con una discusión, por ejemplo, del litio como un recurso estratégico, que lo es, más allá de que lo declaremos o no, lo es, por su significancia en la transición energética. Pero bueno, volviendo a la parte política, me parece que hay que respetar sus decisiones. Lógicamente, estamos hablando de la líder de un espacio político inmenso, que ha dado todo en muchos aspectos, en términos políticos y también en términos personales, para que a la Argentina le vaya mejor. Algunas veces con mejores resultados, y otras veces con resultados no tan buenos, ¿no? Así que yo creo que los dirigentes políticos y las dirigentes políticas tenemos que estar a la altura de esa interpelación y me parece que finalmente plantear desde nuestro espacio político una opción competitiva, clara, sustentada en gestión, lógicamente, sabiendo también y analizando las cosas que estamos haciendo mal, y que repercuten en términos negativos en la sociedad, pero planteando un proyecto que genere expectativas. Para mí eso es central y no discusiones de internillas que pueden llegar a un debilitamiento de un espacio político. Hay una responsabilidad histórica y me parece que hay que hacerse cargo de eso más allá de los intereses personales, dejar de mirarse el ombligo propio y plantear un proyecto colectivo.
Te quería preguntar sobre la agenda parlamentaria, sobre los debates que quedan pendientes aquí en el Congreso. Se espera que a mitad de junio venga el jefe de gabinete nuevamente, que ayer se lanzó como uno de los precandidatos a presidente del espacio político del Frente de Todos, y las leyes que quedan pendientes. Hay algunos proyectos que estaban aprobados, otros que todavía no. ¿Cómo ves el entrecruzamiento, en definitiva, entre el debate político del esquema electoral con la posibilidad de que el Frente de Todos pueda tener algunas de las leyes que necesita? Ingresaron leyes sobre gas licuado, ingresaron leyes sobre blanqueo de capitales, pero hay posibilidad de que todo eso avance en la medida en la necesidad que tiene también el Ejecutivo de enviar estos proyectos. Y no son leyes coyunturales, entonces hay que tenerlas en cuenta también. El plan de ciencia y tecnología 2030. Estamos buscando la manera de convocar a la comisión para discutir temas más generales y temas también particulares de solicitud de diputados y diputadas. Bueno, mira, hay temas que son, recién estaba hace unos minutos hablando con un diputado de la provincia de Buenos Aires, Lucio Yapur, que tiene un proyecto que está impulsando. Hay transferencias que son muy importantes para el interior, sí, lógicamente, de las provincias, aclarar situaciones de pueblos enteros, por ejemplo, que hoy están en matrículas que no pertenecen a la gente, han quedado como remanentes del Estado Nacional, me acuerdo ahora en Chaco, destacar la importancia de ciertas actividades o fiestas en los distintos pueblos, discutir también lo que decía, ¿no? Esto del litio me parece es un tema central, que no hay que dejarlo pasar, porque cuando lo resolvamos y lo resolvemos no va a ser para este gobierno ni para el próximo, va a ser para las próximas décadas. Entonces me parece que es un tema central. Diputados de la oposición me han llamado para discutir temas de inteligencia artificial. Bueno, hay un montón de proyectos que tenemos que debatir, pero lo tenemos que hacer sobre esa base, pensando más que en las elecciones o en el resultado de las elecciones, en ver si se puede poner en la actividad. Entiendo que la Cámara probablemente tengamos sesión para esa fecha, para mediados del mes, que decías vos. Sí, y bueno, ahí aprovecharemos también en ese sentido. También es entendible, hubo distintos procesos electorales que provocaron que muchos diputados y diputadas, porque eran candidatos o candidatas, intervenían en alguna fuerza política, se ausentaron, digamos, de la provincia, del Congreso, momentáneamente. Esto es lógico, no hay que volverse paranoico ni mucho menos, ni enojarse. La verdad que nada mejor que una participación política y electoral que fortalece la democracia en cualquier lugar. Entonces, diputado, buscar ¿cree que se va a poder ¿cree que se va a poder avanzar ¿Cree que se va a poder avanzar con la ley de alquileres en el recinto? Vi que, me parece que el día de hoy publicaron un nuevo índice. Bueno, se publica mensualmente el índice. Es gracioso porque yo veía un canal de noticias claramente opositor que en su momento, cuando planteaban la derogación de la ley, decía que el problema era el nivel de actualización porque perjudicaba a los propietarios, y en esta noticia lo que planteaba es que qué locura cómo se había actualizado para los inquilinos. Digo, no tiene que ver con la ley, siempre lo decimos, tiene que ver con el nivel de aumento de precios, ¿no? Pero el dictamen está previsto. Nosotros hemos firmado un dictamen que entiendo ahora, además hay proyectos de la oposición también impulsando algo similar a lo que nosotros firmamos en el dictamen, que tiene que ver con regímenes fiscales de promoción para aumentar la oferta de alquileres. Me parece que está bueno. Y finalmente, nosotros hemos planteado una posición de sostenimiento de la ley que lógicamente cualquiera puede rediscutir o discutir, pero estos dictámenes están presentados, la oposición había presentado lo propio, y entiendo que se rompió ese acuerdo que tenían porque no estuvieron de acuerdo en los plazos. Primero firmaron y después no estuvieron de acuerdo. Sí. Pero bueno, es un tema, es una gran problemática, no solamente a nivel Argentina, sino a nivel mundial. Me parece que España acaba de impulsar leyes también que tienen que ver con
España y otros países, no recuerdo ahora, pero estaba leyendo un poco al respecto, de construcción por parte del Estado de viviendas para alquiler. Bueno, evidentemente es un tema a nivel mundial y lógicamente en Argentina repercute en lo que tiene que ver con el aumento de precios y la inflación. ¿Se meterá el tema en la campaña, diputado? Porque si seguimos entre una campaña y la otra se ha ido originando parte del debate respecto a la ley de alquileres. De hecho, en las últimas elecciones de medio término fue uno de los temas de campaña de Juntos por el Cambio, que buscaba la derogación de la ley. Finalmente, sí, bueno, impulsada usted fue... la ley por Juntos por el Cambio, sí. Impulsada la ley por Juntos por el Cambio, luego utilizaron como campaña o pareciera que era una ley del Frente de Todos. Finalmente terminó siendo, ¿saben qué? Yo lo digo constantemente, terminó siendo una ley metropolitana, terminó siendo una ley de la capital que perjudicó a la mayoría del interior. A nosotros nos perjudicó más porque se sancionó pensando solamente en las problemáticas que se tenía en el AMBA o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no hubo consultas generalizadas, consultas federales como sí nosotros hicimos. Y también hay otro tema particular que a mí me gustaría plantear, como para que las provincias y el gobierno de la ciudad autónoma, no miren para otro lado. Las provincias tienen la facultad y la competencia y las atribuciones para sancionar leyes de alquileres. Eso decía el ministro también de Hábitat, ¿no? Que era un tema más particular de lo local de cada uno de los distritos que una legislación nacional que tuviera un impacto tan diferencial en los territorios. Mire, si yo fuese legislador provincial estaría impulsando ya mismo una ley de alquileres para mi provincia. Eso le quería preguntar, diputado, porque por eso le decía, tenemos, por una parte, Juntos por el Cambio hizo campaña por la derogación. Vino el trabajo de la Comisión de Legislación General, un trabajo grande que implicó más de 100 expositores. Quedó demostrado que había otra realidad, especialmente tanto en el área metropolitana como en todo nuestro país. Entonces pero a la vez nos encontramos con un oficialismo que, por una parte, como autoridad de aplicación de la ley vigente, ha tenido muchos cuestionamientos también. Entonces, algunos me dicen, no, ni el oficialismo ni la oposición va a querer hablar sobre la problemática de la ley de alquileres porque es realmente un tema incómodo para las dos fuerzas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Hay alguna forma de retomar este tema o que alguna fuerza lo pueda capitalizar electoralmente? Ya escapa a mi posibilidad de respuesta. Pero, digamos, a ojo de buen cubero... No, pero a mí no me incomoda hablar de este proyecto. Claramente me parece que las modificaciones que se introdujeron probablemente no cumplieron su objetivo, pero también hay que pensar cuál sería el nivel de aumentos, en todo caso, si no estuviese regulado en los contratos formales, porque es el otro problema, la informalidad de los contratos ha crecido enormemente. Pero si uno se pone a pensar cuál sería el nivel de actualización para el alquiler de una vivienda familiar, la verdad que sería, en términos especulativos, para no perder, sería mucho más alto de lo que está haciendo ahora. En ese sentido, ahí, en respecto en particular del nivel de actualización del índice, me parece que actuó como una ley para lo cual está destinada, que es para proteger a la parte más débil en una relación contractual. Nótese que es solamente sobre alquileres para vivienda familiar, no alquileres comerciales, porque allí no se presume que hay una parte más débil, ¿no? Por eso creo que es una discusión probablemente que deba continuarse en este sentido, a ver los pros y los contras. Yo insisto que el nivel de los precios de los alquileres no solamente tienen que ver con la ley, tienen que ver con el nivel de aumento de los precios de la economía en general, tiene que ver con la reconversión de los inmuebles, por ejemplo, para el turismo, que no sucede lo mismo en la ciudad autónoma, que son los que mayormente se fueron para turismo, que lo que puede llegar a sucedernos en Formosa, que no es una ciudad turística. Salta lo es, pero también Salta tiene otras posibilidades. Por ejemplo, que los alquileres que están por fuera del microcentro o macrocentro están destinados a vivienda familiar y no te queda lejos, digamos.
y los departamentos que son más chiquitos de un dormitorio son los que mayormente se han ido a alquiler temporario. Entonces son distintas realidades. Por eso creo también que una gran salida podría ser una discusión a través de las provincias que en el marco de sus realidades puedan sancionar leyes que son básicamente de implementación de un contrato que regula el Código Civil y que tranquilamente tienen competencias y atribuciones. Porque lo que sí sucedió, vuelvo a repetir, es que cuando se la modificó sin consultar de manera federal, sí nos perjudicó a nosotros, perjudicó al interior. Por último, quería pedirte una pequeña reflexión sobre el proceso que se está llevando adelante aquí en la Cámara de Diputados. Vos no sos parte de la comisión, pero bueno, hoy estaba prevista una nueva audiencia del juicio político. Sí tenés una, digamos, mirada seguramente sobre todo lo que está sucediendo. Ahora, además, termina la semana que viene la audiencia vinculada a obra social y empieza la de coparticipación, que entiendo que ahí va a haber un rol diferencial también de diputados y diputadas, sobre todo del resto de las provincias que no son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo vas viendo el debate del juicio político que se está dando, las develaciones que vamos conociendo sobre el desmanejo de la obra social, la respuesta que también da en algún sentido la Corte Suprema suspendiendo algunas elecciones? Efectivamente, ¿no? Responde de manera política y sobre todo interviniendo en procesos electorales que estaban en curso, estaban a punto de realizarse. Podemos discutir su constitucionalidad o no, yo no la comparto a la inconstitucionalidad en esos casos, pero sí la oportunidad, ¿no? Digo, 3 días antes del inicio de la veda electoral, claramente fue un fallo político, claramente también lo fue el de la coparticipación, porque sin ningún argumento técnico determinó que eso le correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en perjuicio, lógicamente que en perjuicio del resto del país, porque cuando se dice que no me sacan a mí o no le sacan a Salta su porcentaje de coparticipación, no significa que los otros recursos que son de la nación también tengan que venir a la provincia. En realidad tendrían que venir más a las provincias más pobres en este marco que prevé la Constitución de desarrollo, básicamente de un desarrollo federal, donde se destinen más recursos a quienes menos tienen. Esto es lógico, esto tiene que ver con un nivel de equidad. Así que, claro, nos va a interesar mucho lo que tiene que ver con coparticipación. Finalmente, ¿cuál es mi impresión? Que más allá de que se plantea que no hay números para llevar adelante el juicio político, me parece que ha sido muy importante en cuanto a visibilización de las distintas, de las distintas problemáticas y de las distintas comisiones o eventual comisión de delito, de las irregularidades. A mí me parece que ha sido central en acceso a la información pública, algo a lo que no estamos acostumbrados en el ámbito de la justicia, ¿no? Un poder que tiene estas características de eternización en el lugar, de inamovilidad, de decidir como camarilla cuando hay reformas que los puedan perjudicar, que puedan perjudicar sus intereses. Más allá de eso, me parece que ha sido central en esto, en el acceso a la información pública, en el conocimiento de muchas cosas que se suponían, se presumían, se decían o se contaban cual chismes, pero no se conocían fehacientemente. Y esto ha sido importantísimo en ese sentido. Muchas gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición de ETV. Lo vemos en estos días seguramente por aquí, por la Cámara. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Bueno, ahí estamos repasando un poco los análisis que tienen también los diputados sobre varios temas. Es complicado que se pueda debatir la ley de alquileres, me parece. Tiene todavía dictamen, tiene todavía tiempo hasta final de este año, pero el contexto es muy complejo, ¿no? Y en medio de la campaña me parece meterse medio en camisa de 11 varas. Sí, en realidad ahí tanto en el oficialismo como en la oposición está la mirada de que lo primero a resolver tiene que ver justamente con la inflación, porque cualquiera sea la ley, ya sea la actual, que es muy parecida a la que proponen desde el oficialismo, o cambiarla y volver a la situación anterior, que es un poco lo que proponen desde la oposición,
no va a resolver la cuestión de fondo referida a la escasez de viviendas en alquiler y a los altos montos que se están pidiendo por los alquileres si no se resuelve el tema de la inflación, ¿no? Esa me parece que es hoy por hoy la principal, te diría, coincidencia que tienen entre el oficialismo y la oposición sobre este tema. Y experimentar otro tipo de política también sobre la vivienda, que es lo que falta, ¿no? En Argentina es un acuerdo entre pares, entre personas diferentes, digamos. No interviene casi para nada el Estado, no hay una oferta estatal tampoco para acceder a la vivienda, no digo a la compra, sino al alquiler. No hay una dinámica diferente como en otras regiones del país, del mundo y de Latinoamérica. Me acuerdo allá en los 90 que justamente había un sistema de compra a cuotas en Bolivia muy informal que permitió que muchos trabajadores accedieran pagando durante 30 años en un acuerdo informal entre el dueño de la casa y quien la habitaba, como si fuera un alquiler, pero estaba invirtiendo en su vivienda al final de 2 o 3 décadas, en definitiva. Como un leasing, exactamente. Bueno, por eso. Pero eran propuestas que también se hacían en esas coyunturas, en esos momentos. Por eso me pregunto, ¿sucederá que en el medio de esta campaña alguna fuerza política tome el guante y trate de resumir una parte de los temas que han quedado abiertos en torno a la discusión de cómo regular los alquileres? Estamos en un momento en donde es notable cómo una parte de esas transacciones se han dolarizado, cómo la foto de la pospandemia también ha demostrado un cambio drástico en este mercado, especialmente a partir de la utilización de algunas aplicaciones para el aprovechamiento del alquiler temporario para el alquiler en dólares. Exacto. Y ese es otro dato muy importante. Hace poco hubo un estudio de la Fundación, la Fundación Metropolitana revelaba cómo la cantidad, la multiplicación de alquileres a través de aplicaciones como Airbnb, lo que han hecho es empujar en muchos aspectos también el costo de los alquileres y cómo una parte de las propiedades que estaban para el alquiler clásico han quedado afuera de ese mercado para formar parte de lo que es la oferta a través de las aplicaciones para el alquiler turístico. Pero eso también afecta a algunos sectores. No es un dato menor, porque lo que han descubierto precisamente en este estudio es que eso impacta directamente con el otro elemento, que no solamente incomoda a la oposición, sino también al oficialismo, porque especialmente el Ministerio de Hábitat, que es el organismo de aplicación de la ley de alquileres, hay que recordar que la ley de alquileres en este momento rige, es vigente. Y en ese contexto, así como nos encontramos, por una parte, que la Autoridad de Aplicación Nacional no verifica el cumplimiento de esta ley, tampoco en el caso de la AFIP hay una constancia concreta de cuántos son los contratos que quedan inscritos, y en ese contexto es que no solamente impacta a un sector, porque empuja el precio. No, sí, eso pensaba en las zonas turísticas, como nos decía recién Lucas Godoy, en las zonas donde le es conveniente, digamos, al turismo instalarse Salta, para poder Mendoza, circular. Córdoba, todo eso hace que Ciudad de Buenos Aires, el resto de los alquileres que son para vivienda también se eleven, por más que sean distantes. Digo, no vas a alquilar en lo mismo en Flores que en Palermo, acá en Buenos Aires, pero el precio igual impacta. Y hay algo ahí preocupante que tiene que ver con cómo estas transacciones se siguen realizando en dólares. Esto es el otro elemento, que es otro tema muy particular que está sucediendo no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en los principales conglomerados del país, que hay una otra economía en donde estas transacciones se cierran directamente en dólares, en donde acuerdan otros plazos que no tienen nada que ver ni con 3 años ni con 2 años, se siguen firmando acuerdos de desalojo o incluso contratos de comodato, que en realidad son formas de alquiler encubierto, y en el medio de este debate que ha surgido en la Cámara de Diputados todavía no ha habido ninguna respuesta concreta de ninguna de las administraciones. Y en eso me refiero no solamente al Estado Nacional, sino también que en el caso de las provincias, este es un tema muy ausente en el discurso de los gobernadores también. Es decir, de que en este contexto, así como Lucas Godoy nos hablaba él revalorizaba este concepto de llevar el debate a las provincias. Lo cierto es que en el caso de las provincias no nos encontramos con gobiernos provinciales que digan, bueno, sí, tomamos este guante, vamos a mandar al Ejecutivo este proyecto, tenemos esta mirada. No ha habido una síntesis en ese sentido.
no ha habido un aprovechamiento de la información que surgió durante el debate en la Comisión de Legislación General, digamos, presidido en aquel momento por Cecilia Moró, que ella lo reconoce en privado, que es uno de los temas muy caros para ella, teniendo en cuenta que ella había llegado al compromiso de poder avanzar en sintetizar este debate. Y tampoco ninguno de los sectores en pugna ha tratado de tomar también un poco lo que quedó en limpio de la realidad en las provincias también con respecto a esto. Exacto, se podría avanzar por ahí en esa Hay que ver si en la campaña dirección. esto también surge, porque evidentemente hay un montón de información disponible que podría formar parte de la argumentación de alguna plataforma. Vamos a seguir repasando un poco la actualidad política porque decíamos que hoy estaba previsto para la 1 de la tarde una nueva reunión, una nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político. Se tuvo que suspender principalmente porque, bueno, algunos diputados no podían estar presentes y también porque la presidenta de la Cámara se fue a China y no llegaron a tiempo a hacer los reemplazos para tener quórum, ¿no? Exacto. La semana pasada la anterior sufrieron un montón por el quórum y no querían vivirlo nuevamente. Gaby, ¿nos vas a hacer un pequeño resumen de cómo estamos ahora con la cuestión del juicio político? Sí, bueno, justamente como decían, se suspendió la reunión que había hoy de la Comisión de Juicio Político. Se decidió que se va a retomar el debate de la Comisión de Juicio Político recién el próximo martes. Ya lo pusieron en la agenda. Sí, ya está, pero bueno, se puede volver a suspender. Todo puede Todo está pasar. en la agendita ahora. Sí. No, esta semana suspendido, van apareciendo y desapareciendo las suspensiones. Es verdad. Bueno, justamente la idea es analizar las supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, que ya vienen trabajando sobre este tema. Te diría que es uno de los temas a los que más tiempo se dedicó la Comisión de Juicio Político a discutir, que fueron la mayor cantidad de expositores. La verdad que es un tema en el que también se fueron dilucidando algunas cuestiones que, si bien desde el bloque del Frente de Todos había ciertas sospechas o ciertas dudas respecto a algunos de los temas, bueno, empezaron a encontrar en la exposición de varios de los invitados algunos puntos a tener en cuenta al momento de analizar esto que estamos contando. De hecho, una diputada del Frente de Todos, que conduce una de las sindicatos que representa a los trabajadores judiciales, no ella directamente, pero sí el gremio que ella conduce, es el gremio que viene acompañando a los afiliados que denunciaron a la justicia directamente la falta de prestaciones, ¿no? Más del 300% aumentó la litigiosidad desde 2008, donde Maqueda se hizo cargo de esta obra social hasta ahora, y lo que hizo Citrajo, bueno, es poner abogados a disposición, poner ahí también a trabajo a todo su equipo legal para poder acompañar a los afiliados, ¿no? Dar garantías en un momento en donde tampoco ha sido fácil poder llevar tantos testimonios a la Comisión de Juicio Político, precisamente para dar cuenta de cuáles son los incumplimientos de la obra social. Así que tenían sospechas, Gaby, pero también algunas certezas. Sí, algunas certezas claramente, pero bueno, con la exposición de los invitados, eso se fue ampliando. Y como decíamos, la idea es seguir con este tema, por lo menos en la próxima audiencia. Se espera que expongan algunos de los invitados que estaban pensados para el día de hoy. Estamos hablando de Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la obra social del Poder Judicial de la Nación. También María Guadalupe Burgos, funcionaria de la obra social. El contador público Iván Nicolás Ritvo. Néstor Faciolo, funcionario de la asesoría jurídica de la obra social. Y María Marcela Viano, Carlomagno, afiliada de la obra social. La idea es que, bueno, quienes estaban pensados en la agenda de hoy para exponer, lo hagan la semana próxima. Consultaba y me dijeron que no se descarta que pueda sumarse a alguien más, pero en principio estas serían las personas que van a exponer ante los diputados y las diputadas de la Comisión de Juicio Político, que encabeza la diputada oficialista Carolina Galiar. María Guadalupe Burgos viene a ampliar su declaración, porque ella ya fue. Viene a ampliar, exactamente. Después vemos, bueno, en la otra placa que
otro de los puntos es que ¿qué pasó en la última audiencia? Porque la última audiencia fue muy importante porque expuso al exdirector de la obra social, Aldo Tonón, que ya la Comisión de Juicio Político lo había citado en 3 oportunidades, no se había presentado y tuvieron que recurrir a la justicia para que finalmente se presente Tonón. ¿Y quién es él? Bueno, es, decíamos, exdirector de la obra social que fue desplazado algunos meses atrás justamente por, bueno, en medio de las irregularidades. Porque empezó a andar la comisión, digamos, un poco, ¿no? Se aceleró las vacaciones que se tenía que tomar, que por un año no se tomó, se las tomó todas juntas y no volvió más. Sí, en medio de las denuncias que aparecieron respecto al funcionamiento de la obra social. Cuando él habló finalmente ante los diputados y las diputadas de la comisión, evitó dar precisiones sobre la gestión que él llevó adelante bajo el argumento de que se amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional, justamente para no autoincriminarse, ya que, bueno, hay acciones judiciales que se tramitan en su contra en 2 juzgados. Fue el primero que se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, pero también no solo estrenó esa posibilidad, sino que fue bastante reiterativo. Más de 20 veces se amparó para no responder en preguntas que después fueron vueltas a hacer de otra manera y finalmente algo de información estuvo aportando, ¿no? Totalmente, y acompañado por su abogado, que creo que fue el primer abogado que recibió la reprimenda directamente de la presidenta de la comisión, Carolina Gallar, de que no podía hablar y que se iba a tener que ir. Sí, se armó un poco de lío ahí. El abogado Marcelo D'Alessandro, no el ministro. Bastante mediático. Y también lo que pasaba, ¿no? Cuando por ahí Moró le preguntaba, Tonón no quería responderle. Y se escuchaba a D'Alessandro atrás. Y después cuando preguntaba, no sé, Ocaña o cualquier otro diputado de la oposición, respondía. Bueno, ¿no? pero eso es un poco lo que habían pensado desde el oficialismo que podía pasar con algunos de los testigos y que en todo caso es lo que debería suceder en caso de que algún testigo sienta que se puede autoincriminar justamente porque está involucrado en alguna causa judicial. El problema es que hay otros casos donde los testigos directamente no quisieron venir y lo que decían desde el Frente de Todos es, bueno, tienen la posibilidad de no contestar, o sea, presentarse a la Comisión de Juicio Político porque están en calidad de testigos, de no responder a las preguntas de los legisladores y decir justamente que no quieren autoincriminarse. Otra es la situación, como decíamos, de algunos otros que directamente no vinieron y adujeron otras cuestiones, como por ejemplo el tema de los fueros. Uno de los casos es el del senador José Torello, que directamente dijo que no iba a venir. Estamos hablando también de Carlos Stornelli, fiscal, que también dijo que no iba a venir y no vinieron finalmente. Entonces, bueno, una de las cosas que decían en el Frente de Todos es, más allá de que no respondió a muchas de las cuestiones, finalmente vino, está bien. Tuvieron que recurrir al Poder Judicial para que finalmente viniera. Se concretará. Vamos a repasar un pedacito de las 3 horas y media larguísimas, donde Tonón dio su declaración y su testimonio en el contexto de la investigación que lleva adelante la Cámara de Diputados, específicamente la Comisión de Juicio Político, sobre presuntas irregularidades en el manejo de la obra social. Esto era el inicio de su intervención, un pedacito nomás de lo que planteó. La obra social se produce en el año 2007, no en el 2008, sino en agosto de 2007, donde luego de una entrevista a raíz de un conocimiento por una persona común, se me solicita un currículum vitae sobre toda la gestión, sobre todo mi trayectoria médica. Yo llevo 49 años de profesión, de los cuales 35 están destinados a la gestión. Y bueno, hice la presentación del currículum a la persona que me lo pidió y luego de un tiempo, unos meses, fui citado a una entrevista con el doctor Maqueda.
Lo que quiero aclarar acá es que yo no soy amigo personal del doctor Maqueda, sino que la relación que se mantuve con el doctor Maqueda es solamente a través de ese vínculo laboral que se constituyó. Tuve entrevista con otros jueces, en aquel momento con los distintos jueces de la Corte. La Corte estaba compuesta por 7 miembros en aquel momento, y se me pidió hacer un trabajo de auditoría externa sobre una causa penal que estaba en curso, que tramitaba en el juzgado del ex doctor Bonadío, que era la estafa que se había detectado con las prestaciones de odontología. A mí me pidieron que hiciera un análisis, que hiciera una propuesta. Sí, eso lo dijo. Y sí, bueno, sí. Por supuesto que sí, alguien me tuvo que ofrecer. No voy a ponerme yo a decir, yo quiero ser el presidente de la obra social y me siento en el escritorio. ¿Y quién se lo ofreció? ¿Quién se lo ofreció? El ofrecimiento vino de la Corte. La Corte, en aquel momento, si no me equivoco, eran 7 integrantes. ¿Alguien se lo ofreció? Los que me lo transmitieron fueron el doctor Lorenzetti y el doctor Maqueda. Gracias. Bueno, para que ustedes puedan recordar un poco la dinámica que tuvo esa reunión de la Comisión de Juicio Político, que fue la última y que fue muy importante por esto que nos contabas, Gaby, de poder traccionar la presencia de Aldo Tonón, que se había resistido en 3 oportunidades, y entonces con la intervención del juez Ariel Lijo finalmente se pudo concretar. No hubo que traerlo con la policía, sino que una notificación del juez bastó para que entendiera Tonón que no podía negarse, no tenía ninguna razón por la cual no presentarse. Claro. Y después, además de seguir con lo que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial, quedan varios debates. Uno de ellos tiene que ver con que la Comisión de Juicio Político tiene que resolver la ampliación de justamente el enjuiciamiento a los jueces de la Corte Suprema de Justicia en relación al fallo en el que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán. Claro. Recordemos que esto había sido pedido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el momento que el máximo tribunal decidió suspender las elecciones en estas 2 provincias. Allí el presidente pidió que se amplíe el juicio político a la Corte Suprema aquí en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta este tema. Así que es otro de las cuestiones que tienen que votar la admisibilidad, digamos, ¿no? De tienen que esta votar causal. la admisibilidad, exactamente. Necesitan 16 miembros. Y después queda todavía por delante que los legisladores analicen las supuestas irregularidades de los jueces de la Corte Suprema en torno al fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales. Este es otro de los temas con el que van a seguir los diputados y las diputadas, que me parece que también va a llevar bastante tiempo, por lo menos algunas de las consultas que hice. Va a ser un tema son como 100 y pico de testigos que quedan para estos 2 los temas. gobernadores, aparte. Este que es coparticipación y el otro que queda que es Sí. Consejo de la Magistratura, que medio se cruzan porque Sí. son parecidos en Sí, un sí. punto. Sí, y en el caso del Consejo de la Magistratura van a pedir que venga Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Seguridad porteño, donde también creen que se va a negar a presentarse ante la Comisión de Juicio Político, pero bueno, ya tiene el antecedente de lo que sucedió con Tonón, y en el caso de D'Alessandro ya directamente no es más funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces está en una situación mucho más difícil para negarse a dar testimonio ante los legisladores, pero ese tema lo van a dejar para un poquito después. Antes van a empezar con la discusión por la coparticipación, que básicamente lo que dicen del oficialismo, ese fallo fue un fallo negociado donde se benefició directamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está en manos de la oposición, de Horacio Rodríguez Larreta, y que de alguna manera ahí el máximo tribunal funcionó como una especie de herramienta en favor de los intereses de Juntos por el Cambio. Esa discusión, va a ser la que siga
está aquí en la Comisión de Juicio Político. Sí, vamos a ver cómo se va desarrollando, porque entiendo que todo esto también va a coincidir con las elecciones, ¿no? En agosto, Así con es. las PASO, fines de junio, ya en un mes nada más, un poquito menos, 25 días, es el cierre de las alianzas, ¿no? Lo que se presenta como primero, el nombre que va a llevar cada una de las alianzas y después las candidaturas. Bueno, y nada, el tiempo corre. Mientras tanto, se va desarrollando el juicio político, veremos cómo llega cada uno de los espacios, ¿no? Porque parecía que no tenía ninguna repercusión, que todo era un poco por la galería, y ahora resulta que se fue Tonón, desplazaron a Marchi, reestructuraron la obra social, sacaron fallos respecto a las definiciones también que tenía la Corte Suprema por elecciones, en coincidencia con el momento en que Marchi estaba testimoniando. Bueno, empiezan también a moverse un esquema donde parece que tan inocuo no resultó el juicio político. Y además, para bien o para mal, se va a meter en medio de la campaña, al menos físicamente, porque al menos por la agenda que vos nos estás contando, Gaby, vienen meses de trabajo con la campaña en el medio, tanto para las desdobladas más importantes como para lo que es la previa de las PASO, lo que va a pasar con las PASO, y posiblemente la comisión siga trabajando después de las PASO. Sí, ahí en realidad, más que golpear directamente a la oposición, el análisis que se hace desde el oficialismo es que los principales perjudicados en esta comisión de juicio político son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Parece una obviedad lo que estamos contando, pero en un principio Juntos por el Cambio se había puesto de un modo ante esta discusión al interior de la Comisión de Juicio Político que parecía que iba a quedar encapsulado en un debate entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y la verdad es que de alguna manera Juntos por el Cambio se empezó a correr de ser el principal defensor de la Corte Suprema de Justicia, y el máximo tribunal empezó a acusar se quiere, los cuestionamientos que quedaron a la vista, sobre todo en lo que tuvo que ver con este tema de la obra social, porque en el caso de el fallo de 2x1 que se habló, que ya fue cuestionado en su momento, parece casi un tema saldado por momentos, pero lo de la Corte, lo de la obra social es algo que está ahora y con todos estos movimientos que vos recién mencionabas. Sí, está que arde la obra social personal del Poder Judicial de la Nación. Vamos a seguir después de la pausa analizando algunas comisiones más que van a estar sucediendo en el día de mañana y de pasado, y fechas importantes que se conmemoran en el día de hoy. Quédense ahí, no se vayan. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado, y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos lo que
de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente las 10 de la mañana. Lo que ocurre es que desde la Corte Suprema para abajo, si vos tenés un fallo de cualquier juez, de cualquier cámara, de cualquier cosa, ellos lo que les interesa lo piden y como un rayo lo parten. Entonces no importa si vos tenés fallos a favor en instancias inferiores. Ellos te la van a dar por la cabeza. Obviamente que se necesita acordar y consensuar, como siempre ha ocurrido, no es tampoco ahora ya el temario que se va a tratar. Depende de lo que se va a tratar para que haya más rápido consenso, para que se fije el día de la sesión, porque evidentemente no es la intención de nadie, creo que del oficialismo tampoco, ir a un choque en el recinto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Les contábamos que la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, está en misión en China junto con el ministro de Economía y con Máximo Kirchner y el diputado también Diego Sartori de Misiones. Así que hay un grupo desde el oficialismo y sus aliados que acompañan al ministro a este viaje, Claudio, que se viene gestando ya hace varios meses, pero que tiene una significación muy particular en un contexto económico crítico. Contexto económico crítico con una agenda que en parte se fue resolviendo en los últimos 15 días. Hay una parte, hay que recordar que en el caso de lo que es la diplomacia china... Espérame un segundito, porque tenemos un problemita con el micrófono y estábamos
repasando justamente, exacto, todo lo que tiene que ver con este viaje que se desarrolló en Shanghái, como decíamos, sí, Gaby, con distintos funcionarios de la cartera económica, pero también de la Cámara de Diputados. Vamos a ver esta foto que la muestra justamente a la diputada Cecilia Moró en primer plano, ahí también muy cerquita del diputado Máximo Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa. Justamente. Estamos viendo también al embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja. Sí, y también bueno, no sé si es el de atrás, digo Sartori, en esta foto no sé si lo veo. No, pero no está en esta foto. Está ahí muy pegadito a Cecilia Moró. Juan Manuel Olmos también. Juan Manuel Olmos también está y al lado del embajador. Kirchner también con el saquito cerrado. Justamente Cecilia Moró destacó el modelo de participación pública con iniciativa de participación también privada del país asiático. Estuvo la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, en esta primera recepción de la comitiva argentina, donde celebró el modelo de gestión de la República Popular de China y además calificó de ejemplo el formato de participación pública estatal en este país en articulación con la iniciativa privada para llevar adelante obras estratégicas para el desarrollo. Durante una recorrida por Shanghái, donde la titular de la Cámara Baja acompañó la comitiva encabezada por el ministro de Economía, Moró subrayó además la importancia de las obras que van a significar mejoras concretas para distintos sectores de nuestro país. Agregó también que es necesario encontrar nuevas formas de participación, de coordinación entre lo público y lo privado. Y Moró participó de las reuniones con empresas chinas junto, como decíamos, a 2 diputados, Máximo Kirchner y Diego Sartori, con el objetivo de avanzar en varios proyectos de energía eléctrica y también de infraestructura para la Argentina. Con la firma Geshowa avanzaron además en el proyecto de represa del río Santa Cruz, además el financiamiento para el desarrollo de 2 plantas de AISA que va a beneficiar a más de 1,5 millones de personas y en tanto junto con la empresa State Grid se avanzó en la agenda de proyectos para la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica que prevé el desarrollo de líneas de alta tensión para beneficiar a más de 8 millones de personas en la zona del AMBA. Esta delegación legislativa argentina, además, está integrada por la diputada nacional Paula Penaca y también por la diputada Tania Bertoldi y el secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Rodrigo Rodríguez, que no están algunos ahí en la foto porque estaban desarrollando otro tipo de actividades. Exactamente, ahora sí estoy con audio, pero bueno, está Rodra también, el secretario. Digo, insisto, hay figuras muy importantes de el kirchnerismo en este tramo de la gira. Ahí es donde, bueno, por una parte había mucha expectativa finalmente con las negociaciones para avanzar con la construcción de la represa Kirchner-Zepernik, también en este contexto finalmente saber y definir si el nuevo banco de los BRICS va a funcionar como un facilitador de garantías para que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil financie las exportaciones hacia la Argentina, ¿no? Eso es un tema que se venía ya hablando y que este es uno de los capítulos por fuera de la ampliación del swap con China para reforzar las reservas del Banco Central Argentino. Pero en el primer intercambio, cuando se analizó la posibilidad de esta gira, uno de los temas tenía que ver directamente con Brasil para poder encontrar una forma que permitiera que el Brasil finalmente pueda financiar las exportaciones de ese país a la Argentina y evitar que la Argentina tenga que utilizar los dólares de sus reservas. Claro, para reforzar las reservas por un lado y para también poder mover las importaciones de sustitución o de bienes de capital que requiere la industria nacional, ¿no? Que es parte de los inconvenientes que estamos teniendo ahora del cuello de botella que se hace con las exportaciones. Sí, y es interesante porque en uno de los últimos encuentros que tuvo Argüello, embajador argentino en Estados Unidos, con Mark Stanley, embajador de los Estados Unidos aquí en nuestro país, Argüello le dijo de alguna manera o cuestionó estas críticas que se hacen muchas veces del acercamiento que tiene Argentina con China y dijo que, bueno, era necesario también que Estados Unidos, más allá de los cuestionamientos que hace, que tuviera políticas concretas en nuestro país
esto se podría traducir en inversiones. Exacto. Porque de uno de los temas que se suele cuestionar es, bueno, China está queriendo cada vez más poner un pie en la región, pero la respuesta que le dan desde Argentina es, bueno, pero lo está haciendo con temas concretos, claro, con inversiones concretas, más allá de lo discursivo. En el caso de Estados Unidos, cuando plantean eso, dicen, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo ustedes? Entonces, ahí recuerdo que hubo un intercambio de pareceres entre Argüello y Stanley en relación también a la política que se está dando el gobierno argentino con China, ¿no? Y esto también es importante porque no solamente es una política del Estado argentino, de este periodo del gobierno nacional, sino que ya desde el 2013, 2014 se viene trabajando fuertemente en una línea de articulación con las inversiones chinas, en particular para el área energética, pero también para el desarrollo científico-técnico. Recuerdo que parte también de las discusiones que se dieron tanto en el gobierno de Mauricio Macri como en el último periodo del gobierno de Cristina, es el intercambio de trabajo y de información respecto al desarrollo espacial de la Argentina, ¿no? Con inversiones importantes ahí, que es algo fundamental para la industria de los satélites, por ejemplo, que tiene Argentina, que exporta a otros países, siendo el único país de la región que tiene satélites propios y tiene la capacidad de producir y de dar asistencia. Así que ahí también hay algo que le preocupa a Estados Unidos respecto a esta vinculación, pero que Argentina aprovecha también en el intercambio de la formación de sus propios cuadros científicos, me parece, ¿no? Algo encaminado. Totalmente. Y nos encontramos con esta foto que marca también este primer capítulo en un momento en donde realmente hay una tensión que pasa por la Argentina entre Estados Unidos y China. Hay un capítulo nuclear. Ese capítulo nuclear, digamos, es realmente relevante, especialmente por cómo Estados Unidos pondera a la Argentina como productor y exportador de energía nuclear con fines pacíficos. Este es un elemento muy importante. No hay que perder de vista que el Organismo Internacional de Energía Atómica vuelve a tener a un argentino ya reelecto. Estoy hablando de Rafael de Grossi, que es una figura muy importante, especialmente porque estamos hablando de una figura que incluso estuvo al frente de la misión que tuvo que ir a ver cómo estaba la central nuclear de Zaporilla en el medio de la guerra Ucrania-Rusia. Pero hablo de este tema porque por fuera de esta ponderación que surge, también Estados Unidos en este contexto ha buscado hacer una inspección, especialmente en el proceso de construcción del reactor Carem y también en el desarrollo de las instalaciones de Atucha 3. Mira. Porque realmente han insistido con mucha vehemencia en imposibilitar que la Argentina pueda acceder a la tecnología Hualong, que sería la que les permitiría contar con un reactor para poder avanzar en el desarrollo de Atucha 3. Ahí hay un componente. Obviamente el otro componente de esto tiene que ver con terminar de destrabar el financiamiento chino para el desarrollo de esta central, pero esto va directamente a esto que vos bien decías, Amanda, respecto al desarrollo científico-técnico. Y el otro punto también gira en torno a la licitación del 5G, en donde nos encontramos con la licitación de la banda del 5G, que está entre las presiones confirmadas de Estados Unidos, dichas en on the record por funcionarios norteamericanos. Sin tapujos, digamos. Sin tapujos, para recomendar de que directamente quede afuera la empresa Huawei, que además en el caso de la Argentina es la empresa, es la firma que le provee tecnología a Clarín Telecom, en medio de lo que va a ser la pelea entre Claro, Telecom y Telefónica por la licitación del 5G. Veo problemas en puerta. Parece que hay algo ahí que está en pleno desarrollo, y a eso se suma el otro componente que cruza también lo militar, y es las presiones veladas para evitar de que la Argentina finalmente adquiera aviones de fabricación china, ¿no? Así que entiendo que son todas estas variables que giran en torno a un gobierno que fue recibido finalmente en la Casa Blanca, un presidente que le quedan 5 o 6 meses de mandato y que en el último tramo de su presidencia fue recibido en el Salón Oval de la Casa Blanca. Algo particular, porque especialmente los inquilinos de la Casa Blanca no recibieron
reciben muchas veces a presidentes cuando están en el último tramo de su mandato. Eso ha sumado los interrogantes de, bueno, ¿cuáles van a ser los alcances de esa reunión bilateral extensa de casi 3 horas que mantuvieron tanto Biden como el presidente Alberto Fernández? Algunos se preguntan si directamente el tema central de este encuentro bilateral se remite pura y exclusivamente a encontrar un puente de financiamiento desde el Fondo Monetario Internacional que le permita a la Argentina transitar este escenario antes de las elecciones, o en su defecto también incluye otros elementos. De todo esto vamos a seguir comentando en un ratito nada más la información que nos viene llegando desde China con esta misión que tiene justamente a la presidenta de la Cámara como una de sus protagonistas. Pero hoy es 30 de mayo justamente, y es el día, 30 de mayo, y es el Día Nacional de la Donación de Órganos, porque por primera vez se pudo concebir a un niño de una paciente trasplantada en la Argentina, y por eso se denomina este día como Día de la Donación de Órganos. Y hoy en las redes sociales amanecimos con la comunicación de uno de los diputados de la Nación, del diputado Rodolfo Tailade, que a través de un video contaba su relación con la donación de órganos y también daba cuenta del proceso de profundización que requiere la sociedad argentina para tomar desde otra perspectiva la necesidad de avanzar en un proceso más dinámico para la recepción de órganos, porque hay más de 7.000 personas que aún hoy esperan sus órganos. Rodolfo Tailade, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Desde que nací, sufro una enfermedad renal llamada poliquistosis. Hasta el día de hoy no se conoce su cura. Es una enfermedad genética que yo heredé de mi madre, que a su vez la heredó de su padre. Con el correr del tiempo, la enfermedad provocó que mis riñones dejaran de funcionar. Y desde hace más de 2 años, soy uno de los 30.000 argentinos que están en diálisis. Hoy hay 7.044 argentinos que están en la lista de espera del INCUCAI para recibir un trasplante de órganos. Pese a la ley Justina, pese a la solidaridad de los argentinos y argentinas que explicitan su voluntad de donar, conseguir órganos no es fácil. Solo 4 de cada 1.000 personas fallecidas son aptas para donar órganos. Y muchas veces la donación no se concreta porque los hospitales y clínicas no tienen la estructura necesaria para preservar los órganos. Por eso necesitamos que las provincias y los municipios de nuestro país adhieran al Procurar, el programa nacional lanzado en enero de este año por el Ministerio de Salud de la Nación, para que los hospitales y clínicas tengan una unidad de procuración de órganos y tejidos. Con muy poco podemos hacer mucho. Justamente escuchábamos al diputado Tailade, que a través de la red social Twitter comunicaba a toda la población a partir de su propia experiencia, una situación que va más allá de la actividad propia como diputado nacional. Bueno, en ese Twitter, además de difundir un video, dijo: conozco el daño profundo que causa en nuestras familias la idea de mercantilizar el sistema de ablación y trasplante por parte de quien pretende ser presidente de la nación. Esa propuesta es el sálvese quien pueda, los que tienen plata consiguen órganos, los que no se mueren. Está refiriéndose al diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, que en algunas oportunidades habló sobre la venta de órganos. Y Rodolfo Tailade continúa diciendo: en lugar de amplificar estos mensajes irresponsables, medios y redes deben ayudar a que se incremente la cantidad de órganos, visibilizando el principal desafío que enfrenta el sistema luego de la ley Justina, la adecuada procuración de órganos y tejidos en los hospitales. Bueno, esto es algo de lo que también habló en el video y continúa diciendo: el Día Nacional de Donación de Órganos es entonces un gran momento para reivindicar los principios de solidaridad, organización pública y equidad
que moldean el sistema argentino frente al mensaje perverso de quienes pretenden convertir la vida en una mercancía. Sí, algo que es importante también dando como dato fundamental es que en Argentina se realizan trasplantes que hasta el 2017, cuando se aprueba la ley Justina, la definición era que cada persona tenía que declarar que quería donar sus órganos, y con la incorporación de la ley Justina que se aprobó en el 2017, como les decía, tengo la fecha exacta, en el 2018, el 3 de agosto del 2018, finalmente se cambia esa carga de las definiciones hacia que todos los mayores de 18 años somos donantes presuntos y no tenemos que declarar que así lo haremos. Pero el problema está, o lo que hay que tener en cuenta, es que no todos los órganos funcionan, no todos los órganos sirven, no todas las personas que están esperando órganos son compatibles con los órganos que están a disponibilidad. Y además hay mucho problema también, o muchas dificultades para garantizar el trasplante o el traslado de esos órganos con eficacia, porque Argentina es un país muy grande, no tenemos tantos aviones sanitarios, ni tenemos tampoco tanta capacidad para circular por todo el territorio para que esas más de 7.000 personas logren lo antes posible llegar a un trasplante. Ahí también la conciencia colectiva de que el cuerpo de uno puede servir para otro y que también hay que cuidarlo para poder desarrollarlo de otra manera. Repasamos también, si les parece, justamente sobre la ley Justina, esta ley que se aprobó en el 2018 y que cambió el paradigma respecto a la donación de órganos en este material audiovisual que hace la Cámara de Diputados, que se conoce como Leyes en un Minuto, para que ustedes conozcan qué se modificó con la ley Justina cuando se aprobó allá por el 2018. Este material lo pueden encontrar no solamente en las redes sociales de la Cámara, sino en la página web también de la Cámara de Diputados. Es una buena forma de difundir las leyes que están aprobadas y para que se pueda conocer cuáles son los alcances, porque este tipo de legislaciones, si no se efectivizan, si no se demandan, es muy difícil su implementación. Son muy buenos en su declaración, pero es complejo el proceso de implementación. Pero la ley se llama Ley Justina justamente por una niña que estuvo esperando órganos durante bastante tiempo, no logró hacerse con ese trasplante, y a partir de la lucha y la visibilidad que le dieron sus familiares y también los medios de comunicación, se pudo trabajar en torno a esta modificación profunda de la ley de donación de órganos. Vamos a repasar en este material que también hizo la Cámara de Diputados, que se llama Leyes en Primera Persona, a Ezequiel Locane, que es el padre justamente de Justina, que cuenta un poco en homenaje a su pequeña niña el trabajo que ha hecho para lograr esta legislación que, como decíamos, en el 2018 cambió el paradigma respecto a la donación de órganos, pero todavía hace falta mucho trabajo de concientización para que todos estemos conscientes y comunicados y con estas perspectivas de cuidar nuestros cuerpos, porque en caso de fallecimiento podemos donar no solamente los órganos, sino también incorporar la ley Justina a la donación de córneas, que es una de las principales aristas de las donaciones que se vienen haciendo en la Argentina. Así que repasamos lo que dice Ezequiel Locano, padre de Justina.
Justina es una persona alegre, bondadosa, amiga de todos. Es la típica persona que todo el mundo quiere y que ella, por supuesto, quería a todos. Y el 31 de julio del año pasado, ella quedaba internada y se iniciaba todo este proceso que terminó en el caso de ella el 22 de noviembre. Le comentamos a ella lo que estábamos pensando y cuando le empiezo a contar las opciones, ella me para y dice: papi, ayudemos a todos los que podamos, no pidas por mí solamente, pedí por todos. El senador Fiat y el senador Marino me convocaron para que hagamos un apoyo técnico respecto de la nueva ley. Nos pusimos a trabajar junto con Ezequiel, con Paola, para tratar de que la ley salga lo mejor posible. La ley tiene algunos cambios respecto de la anterior que tienen fundamentalmente que ver con modernizar todo el proceso de donación-trasplante. Nuestra ley tenía más de 10 años y 10 años para la salud es una eternidad. Y es una ley que considera aspectos desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de facilitar la donación y de cuidar a todo aquel que está relacionado con una espera por un trasplante o con un post-trasplante. Cuidarlo en varios sentidos. Hay artículos en la ley que dicen que las personas que no tienen recursos, ahora el Estado va a proveerles de lo que necesiten para que el trasplante se realice. O personas que viven lejos de un centro de trasplante que tengan prioridad para viajar en aéreo o terrestre. Bueno, porque no es una ley que esté copiada a ningún país. Analizamos leyes de otros países y vimos aspectos que podían ser aprovechados en la Argentina, porque la Argentina tiene características muy particulares, diferentes a cualquier otro país del mundo. Necesitamos que el sistema sanitario tenga incluido el proceso de procuración y trasplante dentro de los hospitales. La inclusión de todas las normas éticas que estaban en normativas y ahora son ley, digamos, es un proceso realmente ético el de la donación y el trasplante. Antes de la ley Justina, decidía mi familiar si yo quería ser donante o no. Y decimos, no, que no decida tu familiar, decidí vos mismo. Vos vas a decidir si sos donante o no. Si no querés ser donante, tenés derecho a decidirlo. También conocer que en un proceso de donación y trasplante intervienen más de 100, 150 personas en cada proceso, depende de la cantidad de órganos que done el fallecido, que se necesita una complejidad que solamente está representada en el sistema sanitario formal, digamos, no en el informal. La única posibilidad de hacer un trasplante en el mundo, les diría, es con un sistema sanitario de altísima complejidad que lo tienen los estados. Digamos, o sea que todo el proceso está cargado de una seriedad y de una complejidad y profesionalismo que realmente es difícil que la gente pueda tenerle miedo. No queremos que haya otras Justinas, no queremos que haya otras personas que sufran lo que sufrió Justina, porque sufrió muchas cosas Justina en ese proceso. Bueno, hace que yo la sienta conmigo. Ella está acá sentada viéndonos, riéndose de la entrevista y me da mucha alegría tenerla en todas las formas que la tengo. Él es Juan Pablo. Yo digo él porque lo que hemos tenido esta difícil circunstancia de perder un hijo, solemos hablar en presente. Y esta ley Justina podría denominarse también ley Juan Pablo. A mí me tocó la situación desgraciada de perder a Juan Pablo en una terapia en el hospital italiano en el año 2011, esperando un trasplante de órgano en emergencia nacional. Yo quería contribuir al debate con este tema, focalizar la responsabilidad como política pública de hacer cumplir la presunción de donación de órganos desde el momento de nuestro nacimiento, y si nosotros lo hacemos como política de Estado, realmente vamos a estar cambiándole la vida a millones de personas en nuestro país. Muchísimas gracias. Decir Justina es como vernos con su mirada, con su sonrisa. Es enojarse con la burocracia del sistema. Yo creo que nada va a alivianar el dolor de su familia, ni el de ninguna familia que perdió a un ser querido porque el órgano no llegó. Justina, desde donde esté, hoy debe estar muy orgullosa de su mamá Paola, de su papá Ezequiel, de sus hermanos, porque ellos no bajaron los brazos. Uno de los últimos deseos de Justina que le manifestó a su padre fue decir: papi, ayudemos a otros
en todo lo que podamos. Yo quiero decirle a Justina que hoy cumplió y que a nosotros nos dio una razón para creer en lo que hacemos cuando muchas veces sentimos que la realidad nos desborda. Eternamente, gracias por esta posibilidad. Gracias, señora diputada. 68 senadores votando todos que sí, salvo las ausencias, y 202 diputados votando todos que sí. Capicúa, una señal, un mensaje de Justina. Cuando apareció el 202 ahí en el tablero, Justina y yo jugábamos a buscar patentes capicúas cuando íbamos al colegio todos los días. Y cuando yo vi el capicúa dije, Justina está acá con nosotros y está festejando y está contenta de que todos logramos todo esto, ¿no? Juntos. Leyes para vos. Estábamos viendo justamente ahí a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moró, cuando le tocó argumentar a favor de esta ley allá por agosto del 2018, muy conmovida obviamente por la aprobación. 202 diputados acompañaron este proyecto y también lo concretaron después una cantidad importante de senadores, la totalidad de los senadores presentes, 68 que participaron del debate. Pero justamente hablando de la presidenta de la Cámara, que la veíamos ahí en otro rol, en otra época, hoy está en China, como les decíamos, en esta misión, donde Cecilia Moró destacó el modelo de participación pública con iniciativa privada en el país asiático. Este martes 30 de mayo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, celebró el modelo de gestión de la República Popular China y calificó de ejemplar el formato de la participación pública estatal en este país en articulación con la iniciativa privada para llevar adelante obras emblemáticas estratégicas además para el desarrollo. Durante su recorrida por Shanghái, donde la titular de la Cámara Baja acompaña a la comitiva encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, Moró subrayó la importancia de las obras que van a significar además unas mejoras concretas para distintos sectores de nuestro país y agregó que es necesario encontrar una nueva forma particular de coordinar entre lo público y lo privado. Moró participó de las reuniones con empresas chinas junto al diputado nacional Máximo Kirchner y Diego Sartori, con el objetivo de avanzar en proyectos de energía eléctrica y también de infraestructura que se desarrollarán en la Argentina. Con la firma Geujova analizaron y avanzaron el proyecto de la represa de Río Santa Cruz, el financiamiento además para el desarrollo de 2 plantas de AISA que van a beneficiar a más de 1,5 millones de personas. En tanto, junto a la empresa State Grid, se avanzó en la agenda de proyectos de aplicación del sistema de transporte de energía eléctrica que prevé el desarrollo de líneas de alta tensión que van a estar beneficiando a más de 8 millones de personas en la zona del AMBA. La delegación legislativa argentina, que está ahora en Shanghái, que la vemos ahí en las fotos, participan también 2 diputadas del oficialismo, Paula Penaca, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, y también Tania Bertoldi, la diputada más joven del bloque oficialista, y el secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Rodrigo Rodríguez. Parte de los textuales que también dijo la diputada Cecilia Moró en estas reuniones que se están dando, en esta gira que se está haciendo, que va a implicar 5 días aproximadamente de encuentros, la importancia de las obras que van a significar mejoras concretas para distintos sectores de nuestro país, afirmó la presidenta de este cuerpo. También calificó de ejemplar el formato de la participación pública estatal en el país en articulación con la iniciativa privada para llevar adelante obras estratégicas para el desarrollo, y también se refirió a la necesidad que tiene Argentina de encontrar nuestra forma particular de coordinar entre lo público y lo privado. Esto es lo primero que está dejando esta gira por China, que se organizó, como veníamos comentando, hace algunas semanas atrás y que concretó finalmente estas primeras informaciones desde el otro lado del mundo. Exactamente, del otro lado directamente del mundo. Y literal. Además tenemos una segunda jornada. Tengo algunos datitos con respecto a la segunda jornada.
estamos hablando de al menos 6 reuniones de primer nivel. Va a haber una reunión de trabajo con autoridades en la sede de la empresa Tibet Summit Resources. Se van a encontrar también con los ejecutores del proyecto Salar Arizaro y Salar de Diablillos para hablar de la construcción de la planta de extracción de litio. También va a haber otra reunión organizada por la Cámara de Comercio en Argentina para la apertura de la primera Cámara de Comercio Argentina en China a solicitud de 20 empresas argentinas. A eso se suma otra reunión de trabajo con autoridades de la empresa Ganfeng Lithium y otra de trabajo con autoridades de la empresa Xinjiang Holding Group. O sea que tienen todavía bastante trabajo y, como vemos, la discusión sobre el litio y sobre la posibilidad de no solamente extraerlo, sino construir una forma también de producir otros elementos como las baterías, bueno, va a generar también parte de las discusiones y va a tensionar de algún modo también nuevamente las relaciones con otros sectores del mundo. Pero es importante esta visita del ministro de Economía de China, no solamente por el contexto, sino para motorizar las inversiones y la posibilidad de que Argentina sea uno de los socios que también se incorporen a los BRICS como parte de la economía que justamente viene articulando las principales potencias económicas del mundo. Pero hablábamos de trasplantes. Claudio, vos decías que tenías algunos datos para pasarme también de lo que había sido la información del INCUCAI, que el jueves 1 de junio va a haber una reunión aquí en la Cámara de Diputados, un debate que impulsa el diputado Tailade, también el diputado Goyán va a estar participando, va a estar el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, también conversando, y el titular del INCUCAI conversando un poco del panorama que hay respecto, bueno, a este 30 de mayo que estamos conmemorando hoy, que es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Algunos datos, Amanda, especialmente del 2022. Bueno, según el INCUCAI, en el 2022 se llevaron adelante más de 4.000 trasplantes de órganos y de córneas. Del total, 1.985 recibieron órganos con 1.681 donantes fallecidos y 304 donantes vivos, ¿sí? Algo que veníamos hablando recién. Te cuento que en comparación, la información que hoy publicó el Ministerio de Salud a través del sitio argentina.gov.ar sobre los trasplantes, establecen que en lo que va del año, en estos 5 primeros meses, hay alrededor de 1.500 trasplantes ya realizados, 776 pacientes recibieron órganos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay siempre más trasplantes que personas que reciben esos órganos. Totalmente. En relación que muchos reciben más de un órgano. No es que vos te trasplantan solo de a uno si es que necesitas. Además, también plantear que de esos 776 pacientes fueron recibidos en esos trasplantes 676 de fallecidos, de personas fallecidas. Y este dato me parece también importante, 102 donantes vivos, ¿no? Que también es algo muy interesante en el 102 sentido... en lo que va del año. 304 fueron el año pasado. Exacto, ¿no? Por eso no también... se suele hablar de eso, ¿no? En general se asocia mucho a lo que tiene que ver con los donantes de órganos como los fallecidos. Exacto, no se habla de que una persona también puede donar órganos en el contexto justamente de entender este proceso de solidaridad, ¿no? Porque puede no funcionarte. Bueno, el caso de Sandra Mianovich, que fue como el más recordado también, ¿no? Y en el caso también del periodista Jorge Lanata, que recibió también un órgano de quien era su esposa. Exactamente. Y nuestra productora también, que ha recibido también un trasplante. Y aquí la tenemos con nosotros, y eso es lo más importante, reconocer en ese sentido que justamente podemos, recuerdo, bueno, cuando me tocó hacer el documento en la ley anterior, que te preguntaban cuando ibas a hacerte el DNI si eras donante presunto, porque hasta el 2018 vos tenías que declarar que eras donador de órganos. Desde el 2018, todas las personas mayores tenemos a disposición justamente esa posibilidad una vez fallecidos, pero también es posible la compatibilidad. Eso es fundamental tenerlo en cuenta como parte también de nuestro propio proceso. Sí. Bueno, una de las preguntas es ¿cuántos son no solamente el total de trasplantes, sino qué órganos han sido trasplantados? Bien. Del informe del año pasado, del 2022, se desprende que se realizaron 1.367 trasplantes renales,
422 hepáticos, 107 trasplantes de corazón, 35 renopancreáticos, 32 pulmonares, 17 hepatorrenales, 2 pancreáticos, 1 cardiorrenal, 1 cardiopulmonar y 1 intestinal. Además, 2.039 trasplantes de córneas dentro de lo que es el trabajo del Plan Nacional de Córneas. Te decía que acá tengo la información de este 2023, de los 5 meses. Ha habido 566 trasplantes renales, ha habido 150 hepáticos, 35 cardíacos, 12 pulmonares, 7 hepatointestinales, 1 cardiorrenal, 726 trasplantes de córneas y también algo muy importante, que 117 de esos trasplantes fueron pediátricos, que también es algo a destacar. Equipos de salud trabajando de manera asociativa, también mucha información relacionada a las unidades que trabajan en cada uno de los centros hospitalarios que hoy, por la modificación de la ley, tienen que tener un centro para ir gestionando este tipo de acciones, ¿no? El año pasado, 328 trasplantes pediátricos. Mira, perfecto. Así que creo que por las cifras que vos nos estás contando, todo se encamina a mantener el mismo número del año pasado. 7.000 personas todavía están aproximadamente esperando trasplantes. No es fácil resolverlo, obviamente, pero cuanto más informados estemos y compartamos el conocimiento de que existen estas leyes que también tienen que ver con nuestros derechos, es una forma de contrarrestar estos discursos que intentan comercializarlo todo y que intentan banalizar la espera que implica para alrededor de 7.000 familias una respuesta para seguir adelante con sus vidas, ¿no? Con normalidad. Me parece que en tiempos de campaña separar un poco la banalización de algunos temas con la realidad concreta es fundamental y hoy es un buen día para hacerlo, ¿no? Sí, así es. ¿Les parece que repasemos la agenda de lo que queda para mañana y pasado a través de estas placas? Así ya se van anotando todo lo que va a suceder el día miércoles 31 de mayo. A las 10 de la mañana, reunión de las comisiones de comercio, defensa del consumidor, del usuario y de la competencia. Va a estar con invitados. Fueron invitados expositores relacionados a la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia. No es el primer round que ya sucede en este plenario de comisiones, en donde, bueno, le tocan un costado muy delicado a los bancos y tiene que ver con las tasas de las tarjetas de crédito bancarias y no bancarias. Y los plazos para cobrar justamente la acreditación de las ventas que se han hecho en los comercios. Me parece que ahí hay algo que se puede hacer, ¿no? Hay tole-tole, va a haber rosca seguro. Va a haber rosca segura. Pero hay otra comisión también para el día de mañana que está prevista a las 11 de la mañana y es justamente la de Población y Desarrollo. Exactamente, en la sala 3 del anexo. Bueno, se espera que en este caso se hablen distintos temas de resolución y declaración. Recordemos que la Comisión de Población, corríjanme compañeras, pero si no me equivoco, en este año casi no ha tenido movimiento. No, tuvo movimiento cuando fue el censo el año pasado, ¿se acuerdan? Que estuvieron varias reuniones con... Que hubo algunos debates, algunos cruces. Es verdad, y que también pretendían desde la Comisión de Población y Desarrollo retomar el debate sobre el plan de la renovación, obviamente la prórroga de la ley 26.610, si no me equivoco, que tiene que ver con la propiedad comunal indígena, que si bien fue prorrogada por decreto, debía ser debatida nuevamente en esta ley, en esta Comisión de Población y Desarrollo. No se logró porque el presidente de la Nación prorrogó por 5 años más el proceso de la reconocimiento de las tierras comunitarias, pero demandaban los diputados de la comisión que se reuniera. El 1 de junio, nuevo mes, hay también comisiones, varias comisiones se fueron sumando para este día. A las 10 de la mañana va a haber una comisión bicameral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tienen la presidencia en la Cámara de Senadores, por eso no aparece en nuestro listado, pero es bicameral, así que quienes estén ahí van a participar de la comisión, van a elegir autoridades, va a pasar a la Cámara de Diputados la presidencia. Pero hay otra comisión, que es esta. Para este mismo jueves, 1 de junio, a las 14 horas, reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros
y portuarios. Va a tener invitados que van a ser expositores del sector público, privado y también del tercer sector, que van a hablar sobre el reciclado de residuos de artes de pesca, es decir, de un tema que también pasa muy inadvertido, salvo para los conservacionistas y también para los grupos que buscan preservar la salud del mar. Y tiene que ver con todo el material de desecho de la pesca que en muchos casos es reciclado, especialmente por los pequeños pescadores, pero qué es lo que pasa con la gran pesca y con la gran contaminación de la gran pesca. ¿Te acordás que hemos hablado hace algunas semanas atrás, nos habías traído el proyecto sobre la preocupación que había planteado la diputada Camaño respecto a la contaminación del agua en la cuenca del río Paraná, que hacía inconsumibles los peces por los altos niveles de cianuro? Totalmente, un pedido de informes también sobre un tema que en este caso específico de lo que había denunciado la diputada Camaño ha pasado totalmente invisibilizado. Por ahí mañana que interese alguien retomar el guante. Pero también contarles que a las 17:30 finalmente va a estar la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que tiene que ver con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Han sido invitados nuevamente distintos expertos en el tema. Hace algunas semanas atrás, cuando comenzaron a discutir este proyecto, vino el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Recordemos que este proyecto ya tiene media sanción, ¿no?, de la Cámara de Senadores. Sí, y el presidente Alberto Fernández ha hablado bastante de este proyecto y ha planteado la necesidad de avanzar con eso aquí en el Congreso, bueno, puntualmente en la Cámara de Diputados, porque como bien decís, ya tiene media sanción del Senado. Y además esa sanción del Senado quedó con unanimidad, casi todos los senadores. Con unanimidad. Y acá todo indica que una vez que se lleve al recinto también va a ir en la misma línea, ¿no? No hay grandes diferencias entre el oficialismo y la oposición en torno a esta iniciativa. Solo el diputado Facundo Manes está un poco demorado en las convocatorias, le reclaman las vicepresidentas de la comisión, que es la diputada Mara Brauer, que, bueno, quisiera ya haberlo aprobado, siempre comenta. Sí, hay algo, como venimos diciendo, hubo varios desacuerdos al comienzo de año sobre la convocatoria a las comisiones por aquellos diputados de la oposición que estaban al frente justamente de las comisiones. No sé si te acordás, Amanda, que se había planteado desde Juntos por el Cambio que mientras el oficialismo insistiera con avanzar con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, ellos no iban a habilitar el debate de muchos temas en las comisiones donde lo estaban presidiendo. Después eso, con el correr del tiempo, un poco. Sí, se fue modificando y ahora algunos temas están sí frenados por lo que tiene que ver con la campaña electoral. Manes, entre otras cosas, es precandidato presidencial por la Unión Cívica Radical, al igual que Gerardo Morales. Así que, bueno, también está como muy abocado a la campaña, ¿no? Pero bueno, mañana van a tener la oportunidad de escuchar a varios científicos y científicas dar cuenta de este programa. Antes de terminar esta edición del día de hoy, queremos repasar con Claudio un proyecto de ley que impulsa el diputado Pedrini del Chaco, que tiene una preocupación importante respecto a los desmontes. Totalmente. Un tema que cada verano toma una relevancia diferente, especialmente cuando empieza la multiplicación de los incendios y también las discusiones respecto a cuáles son las políticas para poder evitarlos. Bueno, este es uno de los temas. El otro tema tiene que ver con cómo se multiplica el desmonte y la tala. Es el otro par ordenado del incendio de los bosques que surgen especialmente en el norte y en el sur argentino. En ese contexto, los diputados María Luisa Chomiak y el diputado Juan Manuel Pedrini, los dos del Frente de Todos de la provincia de Chaco, presentaron un proyecto precisamente para impulsar una reforma en el Código Penal. Apuntan específicamente a introducir un cambio en el artículo 186 bis del Código Penal. Lo que plantea esta reforma es que el texto quede con la siguiente formulación, Será reprimido con prisión de 3 a 10 años el que en infracción a las normas nacionales
provinciales o municipales o excediéndose en la habilitación que le hubiere sido conferida por los organismos administrativos competentes, realizar desmontes y o actividades de tala totales o parciales sobre bosques nativos. Es decir, de que estamos hablando de este tipo de pena. Si se acreditare que dichas actividades tuvieron ánimo de lucro, se aplicará conjuntamente a la pena de prisión una multa de 3 millones de pesos a 15 millones de pesos. Esto, Claudio, va en sintonía también al proyecto de ley, o retoma en algún sentido lo que había planteado en su momento Máximo Kirchner, con que no se pudiera por el lapso de 60 años cambiar el fin de las zonas que habían sido siniestradas por el fuego, ¿no? Totalmente, exactamente. Y esto viene también un poco a proteger los bosques nativos, que en el Chaco están bastante deforestados, digamos todo, ¿no? Sí, y que también tiene que ver con las otras discusiones en torno a, bueno, cuánto se utiliza el Código Penal, aún como está planteado actualmente para perseguir precisamente el desmonte. En este caso específico, en la propuesta de Pedrini y de Chomiak, lo que plantean es que el artículo 186 bis también deje afuera, es decir, que queden excluidos de las penas los agricultores familiares y los miembros de comunidades indígenas que realicen actividades para su subsistencia sin afectar la conservación, manejo sostenible y el desarrollo sustentable de los bosques nativos. El proyecto calcula que solamente entre 2004 y 2017 se han perdido 43 millones de hectáreas a partir de la tala y el desmonte. Es una locura, 43 millones de hectáreas. Es muchísimo, pensando que también en ese contexto, a mitad de ese periodo, se dio la ley de bosques, sobre todo, ¿no? Para la protección. Bueno, es que esto es lo que pasa. Mientras nosotros estábamos siguiendo ese debate, venía sucediendo este proceso de desmonte y tala acelerada. Continuemos con algunos datos para poder entender la dimensión de lo que está pasando. Una de las zonas más afectadas es el Gran Chaco, un bosque nativo que se extiende por más de 1 millón de kilómetros cuadrados entre Argentina, que tiene el 62% de ese territorio, Paraguay, que posee el 25%, Bolivia, que tiene el 11% de su superficie afectada por el Gran Chaco, y Brasil, que es solamente el 1%, ¿sí? Digamos, para poder entender que por fuera de la selva amazónica, que es la que hegemoniza el territorio brasileño, en el caso del Gran Chaco nos encontramos con otra dinámica totalmente diferente. Bueno, toda esta porción está sometida desde los años 90 al avance de la frontera agrícola, es decir, que a partir de lo que sucede a partir del cambio climático también es que empieza a correrse la frontera de explotación de los terrenos para cultivar soja. Ese avance de la frontera agrícola lo que hace es que muchos de los territorios donde hay bosques sean talados, donde hay monte, también haya desmonte para que ese territorio sea aprovechado para el cultivo intensivo de soja. Después nos encontramos con inundaciones o con sequías, porque los árboles, los bosques nativos, tienen una función de filtro fundamental. Totalmente. Este tema también se coló cuando estuvo el debate por la ley de humedales. Si bien no fue el tema central, claramente al momento de discutir la necesidad de regular todo lo vinculado a los humedales, aparece este tema, apareció el tema del desmonte y también de la desertificación, ¿no?, que hay en nuestro país. Lo sorprendente es la cantidad de datos que hay disponibles para poder entender cómo ha avanzado este proceso. Hay un proyecto que se llama Map Biomas, que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco, ¿sí? Insisto que es la región boscosa más importante después del Amazonas en América del Sur. Bueno, el proyecto Map Biomas sostiene que entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principios de siglo era del 9,8% de ese territorio. Hoy es del 18,5%. Estamos hablando de un territorio que originalmente estaba poblado o de monte o de bosque y que ahora directamente se dedica a la agricultura intensiva y extensiva. Otro punto, en su último informe, la organización Greenpeace sostuvo que, luego de comparar imágenes satelitales, durante 2021 la deforestación en el norte de Argentina alcanzó las 110.180 hectáreas, equivale a más de 5 veces la superficie de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Se han desmontado 52.290 hectáreas en Santiago del Estero, 29.165 hectáreas en Formosa, 18.068 hectáreas en Chaco y 10.657 hectáreas en Salta. Es decir, de que este proceso de desmonte y de tala indiscriminada de árboles atraviesa a la coyuntura política de todas las provincias del norte argentino, que tienen una incidencia muy importante en la salud del Chaco, ¿no? Sí, además es impactante la cantidad en este tiempo que se ha deforestado. Totalmente. Vamos ya con los últimos 2 datos antes de cerrar este informe. En 2007 se sancionó la ley de bosques, que veníamos hablando recién, para proteger estos ambientes y la situación mejoró. Sin embargo, la normativa nunca recibió el presupuesto pautado. El máximo recibido fue el 36% para aplicar la ley de bosques. Sin embargo, la deforestación, los desmontes e incendios siguen ocurriendo en áreas protegidas. Así que, así como nos encontramos con la falta de control para evitar la tala de bosques y también el desmonte, nos encontramos con una subejecución sistemática año tras año para aplicar la ley de bosques. Vamos a recordar esto. La Ley de Bosques Nativos, 26.331, define que la conservación debe recibir el 0,3% del presupuesto nacional cada año. Según la Fundación Vida Silvestre, esta meta nunca se cumplió. En los últimos 5 años apenas alcanzó el 6,4% del total que debería tener en términos de dotación presupuestaria. Recuerdo que cada vez que se discute el presupuesto, este es uno de los puntos que se señala con relación a las leyes que ya ha aprobado la Argentina, que tienen asignaciones específicas. Es preocupante, estamos en un contexto donde por un lado se intentan disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero a través de proyectos de hidrógeno, pero por otro lado el avance de la frontera agrícola destruye los bosques nativos y destruye entonces también el proceso natural que tiene el planeta para filtrar el aire y también para garantizar que no se desertifique todo el territorio argentino. Así que interesante que lo planteen, una revisión, una relectura sobre la ley de bosques, que costó muchos años su aprobación. Gracias, Claudio Mardones. Te veo en los próximos días. El jueves por aquí, supuesto, firme, totalmente, firme como rulo de estatua. Muy bien. Gaby Vulcano, vos el viernes te veo. El viernes nos vemos. También firme aquí junto al pueblo. Ustedes quédense con toda la programación de Diputados TV. Chau. Ellos son tu voz en la primera.